Escuela 258, quinto y sexto, ¿sí? Los compañeros de quinto y sexto a cargo de las maestras Miriam Martínez y Giselda Silva nos van a presentar secuencias en CREA, Scratch, cuadraditos. Hola, buenas tardes. Nosotros somos la Escuela 258, Paulina Estelimar. Yo vamos a presentar un proyecto que se llama Una imagen vale más que mil palabras. Nuestro proyecto lleva ese nombre porque pensamos que una imagen o un cuadro puede significar mucho más que 1000 palabras y porque puede contar una historia o transmitir un mensaje. Acá en el aula virtual, Conocimiento Artístico, hicimos un análisis de las gotas que pintó Van Gogh y nos preguntamos si eran realidad. Y nos dimos cuenta de que no eran realidad porque no las podemos tocar, no las podemos sentir. Luego la maestra nos hizo unos ejercicios y tuvimos que describir, pensar en qué se parecían y en qué se diferenciaban. Luego, ustedes, ¿qué ven acá? ¿Qué denotan? Nosotros pudimos ver mucho más sobre eso. Y eso nos llevó a averiguar sobre la vida del que pintó esas botas, Vincent Van Gogh. Luego, algunas opiniones que realizamos en el foro, en el aula virtual. Otras opiniones. El foro era a quién le pertenecían las botas. Y casi todos estuvieron de acuerdo que pertenecía a una persona humilde y después nos dimos cuenta de que él le pertenecía al que pintó esas botas, Vincent Van Gogh, y que él estuvo conectado con muchas personas humildes. Luego, en el área virtual sitios, la maestra nos subió un sitio que ahí podíamos armar puzzles con diferentes cuadros del Vincent Van Gogh y ahí descubrir muchos más puzzles. Al ver anteriormente las imágenes de las botas, vimos que una era una pintura y otra era una fotografía. Entonces nos preguntamos, si una pintura es arte, ¿la fotografía también es arte? La fotografía no siempre fue considerada un arte. Cuando los pintores retratistas empezaron a sustituir sus retratos pintados por la fotografía, ahí se empezó a considerar un arte, porque era mucho más eficiente, económico y mucho más barato. Vamos a ver los recursos del portal verbal con el encuadre, la composición y los ángulos de los planos. La composición son partes unidas de una fotografía y el encuadre es una porción de la realidad cuando yo quiero tomar una foto. Ahí unos compañeros estuvieron subiendo algunas imágenes y ahí pudimos ver los planos y los ángulos. Estas fotos son en primer plano y ángulo normal. Este es un primer plano. Primerísimo primer plano, ángulo picado y plano general. Primer plano, ángulo normal. Plano medio, ángulo normal. También estuvimos trabajando con los planos y los ángulos. Los planos varían según la posición o el acercamiento o el alejamiento de la cámara. Los ángulos dependen de la posición en la que se enfoca la cámara. Este de acá es el ángulo normal que se saca de frente y este de acá es contrapicado, que se saca entre el normal y el cenital. Este de acá es el cenital, que se saca de arriba, y este picado que es el medio de cenital y de normal. Y este es el nariz que se saca de abajo. Estamos con un ángulo picado y el plano general. Ahí comentamos y analizamos la fotografía de los compañeros en el foro. Ahí hay otra
Otras intervenciones. Como se puede ver ahí, de fondo es una pintura que pintó Van Gogh. Es el cuarto de arte. Nosotros en Scratch hicimos un fotomontaje. Pusimos unas botas que pintó él también y le sacamos el foto. Y hicimos, las pusimos ahí, le hicimos un fotomontaje. Lo mismo hicimos con los 14 girasoles, que también le sacamos el fondo y las pusimos ahí. También hicimos acercamientos y alejamientos. Alejamientos de objetos para cambiar los planos del objeto. Para eso tuvimos que poner unos comandos al presionar una tecla, cambiar o alejar o acercar el objeto. También hicimos el cambio de escenario, que por ejemplo a 1 segundo, 2 segundos cambia el fondo para cambiar el plano del objeto. Y de acá saltamos del arte hacia la violencia. Nosotros desde el principio de año estuvimos viendo otros cuadros como de Juan Manuel Blanes, de Clarita. También de ahí y estudiamos que su vida fue muy violenta la defensa. Entonces de ahí vinculamos al arte a la violencia. Estuvimos trabajando con la noticia de la guerra civil, que cayó muchos bombardeos en la franja de Gaza. Acá estuvimos en los foros interviniendo, opinando sobre eso. Acá estuvimos trabajando con el cuadro Guernica que pintó Pablo Picasso. Cuando nosotros analizábamos el cuadro veíamos que eran simples garabatos y no entendíamos nada. Entonces fuimos separando pieza por pieza y pudimos entender que contenía una historia. Esa historia era de una guerra que hubo de Alemania y Guernica. Que Alemania había creado nuevas bombas y armamento, entonces para probarlas decidió lanzarlas a Guernica. Guernica era una ciudad con muchos civiles y después de esos bombardeos quedó destruida totalmente. El trabajo. Esas son algunas de las cocinas cuando tuvimos que pintar el cuadro. Desde el principio de año. Esto es una consigna que nosotros estuvimos haciendo cuadros, un mensaje de transmitir de la violencia hacia la paz. Acá hay los cuadros que estuvimos haciendo con los compañeros del salón. A esos cuadros los vinculamos con códigos QR. Los códigos QR son como los códigos de barras que encontramos en el supermercado, pero en vez de guardar precios, guardan información y nos vinculan a un sitio web, a una imagen o a un texto. Y acá vinculamos nuestras obras de arte con, es donde cuando nosotros leemos el código QR también nos va a llevar a la página wiki en el aula virtual. A la primera vez que entre en el código QR lo va a llevar al registro de CREA. Después de entrar, registran con ese código QR y lo va a mandar a las wikis.
Ahí estuvimos con la profesora de educación física haciendo el símbolo de la paz con el cuerpo. Ahí los compañeros están peleando, es una representación. Y acá un compañero interviniendo, porque cuando hay violencia en la escuela, en cualquier lado que alguien interviene, la violencia no puede terminar mal. Es algo que se puede mejorar si alguien interviene. Acá los compañeros en el salón estuvieron representando el signo de paz. Acá un dicho, si la violencia no separa, la violencia nos va a separar. Bien, felicitaciones. Lindo tema.